Hola a todos. Les voy a dar una fórmula de cómo escribir académicamente el diagnóstico en una investigación. No podemos escribir el diagnóstico sin haber hecho antes el siguiente recorrido. Definición del problema, establecer un objetivo de investigación, identificar claramente cuáles son las categorías o las variables de investigación. Esto va a depender del tipo de investigación, si es una investigación más de tipo cualitativa o cuantitativa. Definir los instrumentos a aplicar para luego analizar la información proveniente de los instrumentos, que ese análisis se va a convertir en el insumo para la escritura del diagnóstico. Como les decía anteriormente, yo tengo que inicialmente establecer dos elementos claves: el problema de investigación a través de una pregunta y el objetivo general. De los dos, yo tengo que identificar lo que debo averiguar o investigar o estudiar. Por lo tanto, voy a leer mi pregunta de investigación que dice: ¿cómo se constituye la retroalimentación formativa entre la docente y los estudiantes del primer año de la escuela secundaria durante la resolución del problema matemático? De toda esta frase, lo importante, el problema está en la retroalimentación formativa entre la docente y el estudiante en un momento en particular, durante la resolución del problema matemático. Una vez que yo identifico el foco, el eje de mi pregunta de investigación, la extraigo. ¿Por qué? Porque a partir de allí yo voy a determinar las distintas categorías que debo analizar. ¿Para qué? Para responder a esta pregunta en su etapa inicial, que es el diagnóstico. Como les decía, acá tengo el eje, el foco de la investigación, lo que extrae. Acá, como ustedes ven, yo le marqué con distintos colores. Voy a tener tres categorías de análisis. Por lo tanto, yo armé una tablita como para que puedan identificarlas. Retroalimentación formativa es una categoría de análisis. La relación del docente y el estudiante durante es otra categoría de análisis. Nada más que yo acá directamente ya puse interacción docente-estudiante, y la resolución de problema es otra categoría. Ahora, metodológicamente, yo no puedo analizar las categorías si no la convierto o no establezco indicadores observables. Dimensiones que se transformen en indicadores observables. Es decir, ¿qué voy a ir a mirar en la retroalimentación formativa? El tipo, y acá están los indicadores o las dimensiones: el tipo de interacción, el momento, la finalidad. Acá hablamos segunda categoría, interacción. Por lo tanto, tengo que responder a la pregunta: ¿a quiénes voy a observar en la retroalimentación formativa? ¿Entre quiénes es la retroalimentación? Y establezco las dimensiones, indicadores observables de esta categoría. ¿Cómo se da el diálogo que es propio de una interacción? ¿Quién participa más en esa interacción? Si surgen preguntas, si las preguntas son direccionales, bidireccionales, unidireccionales, etc. Y la tercera pregunta, que tiene que ver con la categoría de análisis y resolución de problemas,
responde a en qué momento específico se da la retroalimentación formativa. ¿En qué momento? ¿Durante qué tiempo? Bien, entonces lo que les tiene que quedar súper claro es que las categorías, para poder analizar estas categorías, yo tengo que determinar indicadores que me permitan poder recapitular, captar datos que respondan a la categoría. Por lo tanto, es necesario que ustedes comprendan que los indicadores y las dimensiones siempre, pero siempre son el puente entre la teoría y los instrumentos. Seguimos con nuestro foco, la retroalimentación formativa entre el docente y los estudiantes y la resolución de problemas matemáticos. Pero ahora, fíjense, en la tabla anterior yo solamente tenía categorías y dimensiones. En esta tabla, ¿qué agregué? El instrumento. Entonces, tengo mis tres categorías. Para la primera, para la retroalimentación formativa, voy a utilizar una entrevista al docente. ¿Qué datos quiero relevar con esa entrevista? El significado y las decisiones pedagógicas en función a la retroalimentación formativa. Para la interacción docente y estudiante es algo más conductual, por lo tanto voy a utilizar una observación de clase que me permite observar las conductas y las interacciones entre los sujetos, estudiante-estudiante, estudiante-alumno. Y la resolución de problema voy a aplicar una encuesta, ¿para qué? Para tener las percepciones y las experiencias de quienes, de los estudiantes, sobre la retroalimentación formativa. Siempre establecidas estos instrumentos, los datos que voy a relevar a partir de estas dimensiones que ya la he fijado con anterioridad. Bien, ahora ya tenemos nuestras categorías, los instrumentos, qué voy a relevar con cada instrumento y cuáles son las dimensiones. Por lo tanto, ya tengo el instrumento, apliqué mi instrumento. ¿Qué voy a hacer? Para tener el primer dato a través de la entrevista, yo me pregunto a través de la entrevista a la docente cómo utiliza la retroalimentación cuando los estudiantes resuelven el problema. A lo que ella responde, intento no dar respuesta, hago preguntas para que descubran el procedimiento. Luego, para la observación de clase, yo puedo, ¿qué voy a medir acá? Interacción. ¿Qué voy a ver? Conductas, diálogos, participación y preguntas. En la observación de clase, yo voy a obtener datos. Por ejemplo, registro 18 intervenciones, 12 fueron preguntas abiertas, 6 fueron preguntas indirectas. Indica el indicador para esta observación o dimensión es la docente realiza preguntas que promueven la reflexión y a partir de ese indicador, ¿sí? A partir de ese indicador, yo voy a relevar, a registrar los datos. Puedo ir colocando al lado de cada uno de los instrumentos pequeñas reflexiones que estas también me van a ayudar. ¿Para qué cosa? Para la escritura del diagnóstico. Luego aplico la encuesta y aquí en la encuesta voy a ir teniendo distintos resultados. El 30% de los estudiantes afirma aprender más cuando el docente le explica, el 10% considera que es útil y el 60% nunca o no comprende las preguntas. Acá es importante aclarar que la encuesta no es el elemento central
que me recaba la información, sino que es un complemento de la observación y la entrevista al docente. Entonces, ¿cómo escribir los datos obtenidos a través de los instrumentos y convertirlo en una escritura académica? Aplicando la siguiente fórmula. Interrogante, primero escribo la pregunta o el interrogante de la pregunta de forma de prosa, agrego los datos relevados de cada instrumento, el análisis o la interpretación del tesista y la contraposición o el respaldo asertivo o en contraposición de la bibliografía que se constituye como marco teórico, estado del arte o antecedentes. Acuérdense que el interrogante en forma de prosa va a aparecer de dónde lo voy a obtener, de las dimensiones e indicadores. Los datos a través de la información de los instrumentos. La interpretación del tesista es el análisis y el respaldo bibliográfico es contraponer o afirmar a partir del marco teórico, antecedentes o estado del arte. Esta secuencia organizada, así como les propongo, les va a organizar el párrafo de forma analítica y va a evitar que ustedes incorporen datos que no son valederos o que no tienen interpretación. Entonces, retomemos la fórmula. Primero el interrogante en forma de prosa, datos que relevé, interpretación del tesista, respaldo bibliográfico. Vamos a un ejemplo concreto de escritura. Formulo la pregunta a partir del interrogante sobre cómo se constituye la retroalimentación formativa entre el docente y el estudiante durante la resolución del problema matemático. Ahí vienen los datos. Los datos relevados evidencian que, primer instrumento que voy a utilizar, la observación de clase, predominan las preguntas abiertas y la interacción orientada a la reflexión antes que la corrección directa del error. Esta información se complementa con segundo instrumento, entrevista a la docente, en la que la profesora expresó que procura formular preguntas para que los estudiantes descubran el procedimiento por sí mismos. Sin embargo, los resultados de la encuesta, tercer instrumento estudiantil, muestra una diferencia significativa entre la interpretación del docente y la experiencia del alumno. Es decir, que de un total de 25 encuestados, estudiantes encuestados, el 60% manifestó no comprender las fórmulas durante la clase, mientras que el 30% afirmó aprender mejor cuando la docente explica el error mediante la pregunta. Y solo el 10% consideró útil recibir comentarios durante el desarrollo de la actividad. Acaba el análisis del tesista diciendo que estos datos indican que si bien la docente implementa estrategias de retroalimentación formativa, estas no logran constituirse en un andamiaje efectivo para la mayoría de los estudiantes, debido a que las preguntas y sigue la argumentación y la explicación, el análisis del tesista para, al final, contraponer con lo que dice la autora. En este sentido, Anijovic, 2017, sostiene que la retroalimentación no solo adquiere carácter verdaderamente formativo cuando proporciona información clara y demás. Fíjense cómo están los 4 elementos relacionados. Por lo que, para el cierre, como cierre les tiene que quedar claro lo siguiente. No se escriben resultados aislados. La evidencia empírica siempre se interpreta desde las categorías teóricas.
La estructura recomendada es